Capítulo 160. Plan Shiki. Bob, han pasado muchos años y aún así pareces tan joven. Es realmente envidiable. Shiki había sentido la llegada de Bob durante la explosión anterior, pero se había contentado con ver cómo se desarrollaba el espectáculo sin revelarse. Ahora miraba a ese joven que, después de 40 años, todavía lucía exactamente igual que en aquel entonces. No pudo evitar sentir una ola de emoción. Jajaja. Shiki, eso no suena como algo que dirías tú. ¿Desde cuando el pirata, una vez invencible, empezó a envidiar a los demás? Mientras hablaba, Bob soltó al hombre con aspecto de payaso y giró su mirada hacia Shiki. Después de años de pruebas, este legendario pirata, uno de los 3 grandes piratas, ahora tenía vetas grises en las sienes. 40 años sin un solo cambio. ¿Quién no lo envidiaría? Mírame, el hombre que una vez fue apuesto y atractivo, ¿en qué me he convertido? Se lamentó Shiki, aparentemente desahogando su frustración ante la injusticia del destino. Mientras hablaba, señaló el volante de madera incrustado en su cabeza. La melena, que una vez fue dorada, había desaparecido, dejando solo una calva en la parte superior. Al oír esto, el hombre con aspecto de payaso sintió como si le hubiera caído un rayo. Este hombre, que parecía tener 20 y tantos años, parecía exactamente el mismo hacía 40 años y conocía a su capitán desde hacía 40 años. En aquel entonces, Shiki había sido el comandante de los piratas de Rocks. De repente, el hombre pareció recordar algo. «Bob». El hombre murmuró en su corazón, sus pupilas dilatándose lentamente, su espalda ya empapada en sudor. Al escuchar las palabras de Shiki, Bob levantó una ceja y replicó. ¿No es esto porque querías unirte a Roger? Después de la disolución de los piratas de Rocks, Shiki formó la tripulación pirata voladora, dedicada a conquistar el mundo. Hace 27 años, Shiki se enteró de la ubicación de los piratas de Roger. Lideró a la tripulación de piratas voladores, cuya fuerza general superaba a Roger, para acorralar a Roger, obligándolo a unir fuerzas y gobernar el mundo juntos. Tras ser rechazado, Shiki montó en cólera y los 2 bandos se enfrentaron. Shiki estaba al borde de la victoria, pero Roger, el niño del destino, fue salvado por una tormenta repentina. La mayor parte de la flota de Flying Pirate Crew se hundió y debido a un accidente, el volante terminó incrustado en la cabeza de Shiki. Dado que retirar la rueda a la fuerza habría puesto en peligro su vida, la misma permaneció allí hasta el día de hoy. Entendido. Si realmente se hubiera unido a mí en aquel entonces, no habría acabado así. Al escuchar a Bob mencionar el nombre de Roger, Shiki no pudo evitar recordar esos eventos pasados. Mientras hablaba, giró su mano derecha y sacó la espada Otto, que había sido clavada en el ciervo mutado. Con un movimiento de su brazo derecho, gotas de sangre se deslizaron de la hoja y se dispersaron en todas direcciones. Después de la captura de Roger, Shiki no podía creerlo. Él solo asaltó el cuartel general de los marines. Marineford. Para confirmar la noticia, mató a un gran número de marines. El vicealmirante de Marina Garp y el almirante de Marina Sengoku salieron al campo para enfrentarlo. La batalla entre los 3 destruyó casi la mitad de la ciudad de Marineford antes de que surgiera un vencedor y Shiki fuera derrotado y encarcelado en la prisión más grande del mundo. Impulso descendente. Nivel 6. Infierno eterno. Sin embargo, hubo una pequeña diferencia. Cuando Shiki escapó de Impel Down, no se cortó las piernas. En cambio, Bob lo rescató en secreto. Esto se convirtió en un misterio para el gobierno mundial. ¿Cómo logró Shiki escapar de la prisión más segura del mundo? Como el primer prisionero en escapar de Impel Down, la imagen de Shiki entre los piratas estaba envuelta en misterio. Cada uno tiene su propio destino, dijo Bob, meneando la cabeza. Sabía que la rendición de Roger no fue por las razones que Shiki había imaginado. Incluso si Roger realmente se hubiera aliado con Shiki después de ver los poneglyphs completos, aún habría hecho lo mismo. Por cierto, ¿cómo han ido tus experimentos estos años? Bob miró al ciervo mutado que Shiki había matado de un solo golpe y continuó. Después de ser rescatado, Shiki no volvió a navegar por los mares como lo hacía antes, tal vez dándose cuenta de que ese camino no conduciría a la dominación mundial. Así, al descubrir una isla llena de animales que se habían vuelto feroces tras consumir plantas que contenían Ick, abandonó decididamente sus ambiciones marítimas.
Usando sus poderes, levantó toda la isla al cielo, convirtiéndola en su fortaleza flotante. Desde allí, planeó su gran regreso, liberando ocasionalmente a estos animales en el East Blue para causar estragos y demostrar su venganza al gobierno mundial. Ja. Shiki soltó una carcajada frenética. Gracias a mi esfuerzo y al de mi médico de a bordo, Índigo, hemos logrado un gran avance estos años. Mira ese ciervo, es nuestro último logro. Mientras hablaba, señaló al hombre con aspecto de payaso y luego al ciervo negro. Durante años, Shiki y su médico de barco de mayor confianza, Índigo, habían permanecido en la isla. Después de innumerables experimentos y fracasos a lo largo de más de 2 décadas, finalmente lograron un gran avance. Todas las plantas fuera del castillo contenían Zi. Y a través del refinamiento de Shiki e Índigo, ya no solo causaban que los animales se volvieran agresivos, sino que inducían mutaciones fundamentales, transformando criaturas ordinarias en bestias salvajes. El hombre llamado Índigo, al escuchar las palabras de Shiki, comenzó a bailar emocionado. Esta vez Bob entendió su significado. Era pura emoción. Mirando a los animales encerrados entre las paredes negras, Bob frunció el ceño y dijo: ¿Sabes cómo controlar a estas criaturas? Si no puedes manejarlas bien, esta investigación tuya es inútil. En respuesta, Shiki sacó una campana especialmente diseñada y se rió de buena gana. Ja. Bob, ¿crees que no se me habría ocurrido? Mantener a estos animales mutantes aquí es precisamente para entrenarlos. Tan pronto como terminó de hablar, agitó la campana, produciendo un sonido claro y melodioso. En el momento siguiente, los animales dentro de las paredes negras entraron inmediatamente en un estado frenético, chocando frenéticamente contra las paredes. Dimling. Se escuchó otro timbre, aunque al escuchar con más atención se podía detectar una sutil diferencia en el sonido. Al instante, los frenéticos monstruos negros detuvieron sus acciones y se calmaron. Estas cosas no tienen conciencia, solo los instintos más primarios. Usar esto para controlarlo es simplemente perfecto. Shiki levantó la campana, con una leve sonrisa en sus labios como si estuviera presumiendo su logro ante Bob. Sin embargo, la expresión de Bob no mostró ningún signo de sorpresa, lo que hizo que el Shiki se sintiera algo desanimado. Guardó la campana, frunció los labios y dijo: Bueno, dilo ya. ¿Qué necesitas de mí? Capítulo 161. Rumbo a Marinedir. La gente no visita un templo sin una razón. Pensó Shiki en el momento en que vio a Bob, sabiendo que Bob debía tener algo que preguntarle. Después de todo, habían pasado 5 años desde su último encuentro. En aquel entonces, la investigación de Shiki había llegado a una etapa crítica, pero carecía de fondos suficientes para sostenerla. Entonces, le había pedido medio prestado y medio suplicado a Bob una gran suma de dinero. En cuanto a por qué se había acercado a Bob, no fue por ninguna otra razón, sino simplemente porque Bob era rico. Puede que otros no lo sepan, pero Shiki estaba plenamente consciente. El actual líder del mundo subterráneo, Tesoro. Cuando tenía apenas 19 años, Shiki lo había visto siguiendo a Bob y ahora, ese joven una vez desconocido se había convertido en una figura prominente. Poseedor del 20% de las berries del mundo, tenía influencia tanto en el inframundo como en el mundo legítimo. Con el poder del dinero, incluso podría manipular un pequeño número de dragones celestiales y manejar las fuerzas del gobierno mundial. En el inframundo, era el emperador dorado que gobernaba el reino oscuro con su riqueza, y su influencia se extendía por todo el mundo. Si alguien dijera que Bob no manejaba los hilos tras bambalinas, Shiki no lo creería ni por un segundo. ¿Has oído hablar del incidente con el comandante de la segunda división Barba Blanca? Preguntó Bob lentamente, observando el cambio de expresión en el rostro de Shiki. Sí. Respondió Shiki con una risa fría. Hace luchó contra Barba Negra, ¿verdad? Y luego fue derrotado y llevado a Marinedir. Aunque pasaba la mayor parte del tiempo en la isla, no estaba completamente aislado del mundo exterior. De vez en cuando, se aventuraba a salir. Primero, liberar a las criaturas mutadas que había desarrollado en el East Blue, causando problemas a los marines y recopilando datos en tiempo real. En segundo lugar, estar al tanto de los principales acontecimientos que suceden en el mundo.
El incidente que involucró al comandante de la segunda división de Barba Blanca ya se había extendido entre los piratas y los marines. Con una pequeña investigación, Shiki se enteró de la historia completa. ¿Qué? ¿Ace también es uno de tus protegidos? Preguntó Shiki con curiosidad. Con el paso de los años, supo que Bob había estado criando en secreto a muchas personas. Ahora, cuando Bob mencionó repentinamente a Ace, Shiki tenía motivos para sospechar que Ace también formaba parte de la red de Bob. Claro que no, afirmó Bob. Solo sé que lo van a ejecutar públicamente. En cuanto a la tripulación de Barba Blanca, Bob nunca había pensado en ellos. Después de todo, eran hijos de Barba Blanca, y Bob creía que debían permanecer leales a Barba Blanca. El deseo de Barba Blanca era formar una familia, y Bob, naturalmente, quería cumplir ese deseo. Entonces, si Bob interfiriera, cambiaría la naturaleza de su relación. Yo también he oído hablar de eso. Shiki asintió. Los marines habían estado difundiendo la noticia por todas partes, igual que durante la ejecución de Roger. Era como si quisieran que todo el mundo lo supiera. ¿Sabes dónde será la ejecución?, preguntó Bob con una sonrisa. Silbido. Shiki frunció el ceño y reflexionó por un momento. No he oído a nadie mencionar eso, pero a juzgar por las tácticas habituales de los marines, sospecho que podría ser en su lugar de nacimiento. No, dijo Bob con firmeza, mirando a Shiki, sumido en sus pensamientos. La ejecución pública se celebrará en Marinetir. ¿Qué? La expresión de Shiki cambió al escuchar las palabras de Bob. ¿Estás seguro? La marina ha fijado el lugar de ejecución en Marinetir. ¿No temen que los piratas de Barba Blanca irrumpan? Por lo que sabía de Barba Blanca, ese tipo era conocido por proteger a los suyos. En los piratas de Rocks, siempre había protegido a Bob. Ahora que su comandante de segunda división estaba a punto de ser ejecutado públicamente por la marina, sin duda lideraría a su tripulación para rescatarlo. Como uno de los 4 emperadores, aparte de Bob, Barba Blanca era el hombre más fuerte del mundo, con un poder insondable. Aunque no pudiera derrotar a las fuerzas de la armada en Marineford, era muy probable que causara una destrucción masiva. Después de todo, el poder de la fruta temblor, al igual que su propia fruta flotar, podría desatar una devastación similar a un desastre natural cuando se activa por completo. Dada la naturaleza de la marina, ¿crees que están asustados?, respondió Bob con indiferencia. ¿Y sabes de quién es hijo Ace? Al oír esto, Shiki frunció el ceño, presintiendo que las cosas eran más complicadas de lo que parecían. Tras una pausa, habló lentamente. Barba Blanca. ¿Tuvo un hijo en secreto? La frente de Bob se oscureció y se formaron 3 líneas para expresar su exasperación. ¿De dónde sacaste esa idea?, replicó Bob, molesto. Aunque Bob deseaba que Barba Blanca tuviera un hijo biológico, le había insistido repetidamente en que buscara una buena mujer y formara una familia consanguínea. Pero Barba Blanca siempre lo ignoraba con diversas excusas. Bob sospechaba que tenía que ver con la filosofía de Barba Blanca, de que la familia no necesariamente requería relaciones de sangre. Mientras les pareciera bien y ambas partes estuvieran dispuestas, cualquiera podía convertirse en familia. Tras darse cuenta de esto, Bob no volvió a mencionarlo delante de Barba Blanca. Después de todo, Bob no era del tipo que imponía sus creencias a los demás. Ace es en realidad el hijo de Roger. Tan pronto como Bob terminó de hablar, la mente de Shiki fue alcanzada como por un rayo, dejándolo sin palabras por un largo tiempo. Después de un rato, asintió y suspiró. Nunca pensé que fuera el hijo de Roger. Hace más de 20 años, el padre fue ejecutado públicamente y ahora el hijo corre la misma suerte. ¿Es este el destino? Al escuchar el lamento de Shiki, Bob lloró en silencio por Roger durante unos segundos antes de decir. Entonces, ¿qué opinas? ¿Deberíamos hacer algo importante con la ejecución pública de Marineford? Ante esto, la mirada de Shiki, que había estado algo abatida, se iluminó de repente. Estalló en carcajadas, y el eco resonó por toda la isla flotante. ¡Jia! Vamos a destrozar a esos bastardos. ¿Cómo pudo Shiki perder semejante oportunidad? Llevaba años esperando este día. Esa escoria de la marina, que vean el poder de Shiki. Y el ejército de monstruos mutantes que he creado con tanto esfuerzo a lo largo de los años.
Con eso, Shiki miró a las criaturas negras en las afueras antes de girar su mirada hacia el castillo negro. Entonces está decidido. Bob asintió, entregándole a Shiki un Denden Mushi. Te avisaré la hora exacta. Es un rollo tener que subir aquí solo para encontrarte. Usemos el Denden Mushi más a menudo. Con esto, Bob no se demoró más. Tras intercambiar algunas palabras más, se marchó. En un instante, su figura desapareció del lugar. Entonces, bajo la mirada de los dos, Bob apareció en el borde de la isla y saltó hacia abajo. Capitán, esto. Índigo, de pie junto a él, estaba completamente conmocionado, gesticulando desesperadamente para expresar sus pensamientos. ¿Simplemente saltó así? Esta manera directa y brutal de marcharse era algo inaudito. Saltar directamente desde una altura de varios miles de metros, ni siquiera un consumidor de fruta del diablo se atrevería a hacer algo así. Y lo que es más, el mar estaba abajo. No armes un escándalo. Shiki apartó la mirada y miró a Índigo, hablando con un tono profundamente significativo. Ya te acostumbrarás. Entonces, con un gesto de la mano, el ciervo ya muerto emergió flotando bajo una fuerza misteriosa. Con otro gesto de Shiki, el cadáver fue arrojado al recinto. Al segundo siguiente, un sonido escalofriante de masticación emanó del recinto y en poco tiempo, el cadáver fue completamente devorado. Capítulo 162. Ejecución en Marineford. Mientras Bob hacía los preparativos, los marines también estaban planeando en secreto. Marineford. Sengoku, ahora ascendido a almirante de flota, vestía un abrigo que simbolizaba la justicia marina y una gorra blanca adornada con una gaviota. Su explosivo cabello estaba recogido bajo la gorra y debajo de sus gafas redondas, una larga barba colgaba hasta su pecho, donde se exhibían numerosas medallas. Las arrugas de su rostro resaltaban su edad, pero su expresión permanecía tan serena y fría como siempre. ¿Qué tal? ¿Cuál crees que sería el lugar más adecuado para la ejecución de Ace esta vez? La voz de Sengoku era fuerte y resonante, resonando por la sala de conferencias sin apagarse. Mientras hablaba, Sengoku miró a los numerosos oficiales de alto rango de la infantería de marina presentes. Los almirantes Akainu, Aokiji y Kizaru, así como los vicealmirantes Garp y Tsuru. Solo faltaba la figura familiar de Zephyr, ya no era miembro de la infantería de marina, se había convertido en desertor. Tras observar la sala, Sengoku fijó su mirada en Akainu y Aokiji. En realidad, ya había tomado una decisión, pero aún así quería escuchar sus opiniones. Por supuesto, debería ser en nuestro cuartel general, Marineford. Akainu, vestido con un abrigo azul marino rojo y blanco, con una gorra y con una flor rosa prendida en el pecho, habló con justa indignación. Su voz era firme y no dejaba lugar a discusiones. Al oír esto, Sengoku desvió su mirada hacia el almirante Aokiji. Sintiendo la mirada del almirante de flota sobre él, Aokiji, con su grueso cabello rizado, permaneció en silencio por un momento antes de ofrecer una opinión diferente. Creo que está bien ejecutarlo en el cuartel general. Pero debe hacerse en secreto y no como una ejecución pública. Al oír esto, Sengoku no dijo nada y una vez más desvió su mirada, esta vez hacia Garp, el canoso. Garp. Tú. Antes de que Sengoku pudiera continuar, Garp, que estaba sentado, se puso de pie, su rostro aparentemente luchaba por reprimir algo. El siguiente momento. Bajo la atenta mirada de todos, Garp salió furioso, cerrando la puerta detrás de él. Garp, tú. Al ver a Garp irse tan abruptamente, la expresión de Sengoku se volvió bastante desagradable. Sengoku, déjalo ir. Tsuru, quien había pasado de ser una joven belleza a una mujer canosa, habló de repente, interrumpiendo a Sengoku a tiempo. Su tono estaba lleno de impotencia. Un héroe a ojos de los soldados, pero su hijo era el hombre más buscado del mundo, el líder del ejército revolucionario. Su nieto se había convertido en pirata, y además, en una supernova. Cualquiera podía comprender la amargura del asunto. Todos los presentes eran figuras importantes de la marina. Todos sabían que Ace era un niño al que Garp había criado como a su propio nieto. Suspiró. Al ver la expresión de Tsuru y la problemática situación familiar de Garp, Sengoku también suspiró con resignación y no dijo más.
Después de recomponerse, Sengoku miró a los dos que habían hablado antes y dijo con voz profunda: ustedes dos, compartan sus puntos de vista. Akainu, ¿qué opinas? Al escuchar la pregunta de Sengoku, el rostro cuadrado de Akainu se llenó de la palabra justicia. Sus cejas se fruncieron mientras hablaba. Hace, como comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. Ejecutarlo públicamente en nuestro cuartel general, Marineford. Esto disuadirá enormemente a los piratas. En el mundo subterráneo, dentro de un vasto y lujoso casino. Varios hombres de aspecto intimidante estaban reunidos alrededor de una mesa de juego, clasificando sus fichas mientras discutían algo. ¿Lo has oído? El comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca ha sido capturado por los marines. Esa noticia se ha extendido por todas partes. Se dice que los altos mandos del cuartel general de la Marina difundieron la información personalmente. Exactamente. Ese pirata llamado Ace será ejecutado públicamente en Marineford. Maldita sea, esto es una gran cosa. Rayos. Los marines están intentando dar ejemplo con él. Lo van a ejecutar públicamente en su cuartel general. Parece que Ace está condenado al fracaso. Me pregunto qué clase de escena será. ... Los jugadores en la mesa estaban discutiendo el evento de la ejecución pública de Ace en Marineford. Después de que el gobierno mundial y los marines decidieron el lugar de ejecución, no escatimaron esfuerzos para difundir la noticia por todos lados. En un tiempo extremadamente corto, casi todas las facciones se enteraron de que Ace, el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, sería ejecutado públicamente en Marineford. Aunque todavía no se sabía el momento exacto, el mundo entero empezó a agitarse. En lo más alto del casino, en una sala decorada de forma extravagante. Un hombre de mediana edad, con cabello verde grisáceo peinado hacia atrás, vestido con ropa y pantalones de color rosa y con gafas de sol color púrpura, estaba sentado en un sofá. Puru. El hombre, que había estado bastante relajado, se puso serio al oír el sonido. Tras recomponerse, sacó rápidamente un Dendenmushi dorado de un armario dorado. El Dendenmushi era completamente dorado y su boca aún murmuraba incesantemente. Jefe, soy Tesoro. ¿Cuáles son sus órdenes? Al oír la voz familiar del otro lado, el hombre habló lentamente. ¿Has oído la noticia de la ejecución pública de los piratas de Barba Blanca en Marineford, verdad? Tesoro asintió respetuosamente y respondió. Ya lo he oído. Todo el mundo subterráneo ya está hablando de ello. Una leve sonrisa apareció en los labios de Bob al recibir la confirmación. A partir de hoy, corten todas las transacciones de armas con los marines. No te muevas imprudentemente durante este tiempo. Esperen mis instrucciones en cualquier momento. Sin la menor vacilación, Tesoro respondió rápidamente. Entendido, jefe. Después de que Bob recibió la confirmación, dio algunas instrucciones más antes de colgar. Aunque Tesoro sabía que el otro extremo ya se había desconectado, guardó cuidadosamente el Dendenmushi en el gabinete. Tras terminar esto, Tesoro cogió un Dendenmushi blanco y negro. Al poco rato, entró un hombre alto con gafas de montura dorada. Al ver a Tesoro sentado en el sofá, preguntó respetuosamente. Jefe, ¿cuáles son sus órdenes? Al oír esto, Tesoro, que había recuperado su habitual comportamiento arrogante, habló. Corten todo suministro de armas a los marines y corten todo trato lucrativo con ellos. La expresión del hombre con gafas cambió de inmediato. Tartamudeó. Jefe, esto podría no ser apropiado. Esto nos ocasionará enormes pérdidas y podría incluso ofender a gente del lado legítimo. Por favor, reconsidere, jefe. Al escuchar las palabras del hombre, Tesoro levantó una ceja ligeramente y dejó escapar una risa desdeñosa. Como líder de este mundo subterráneo, ¿cómo podría ignorar estas verdades? ¿Pero y qué? Comparadas con las órdenes del jefe, estas cosas son absolutamente insignificantes. Porque sabía que sin Bob, no estaría donde está hoy. Pensando en esto, Tesoro no pudo evitar recordar los acontecimientos del pasado.
Aún recordaba aquel año, a los 16 años, en el mercado de trata de personas, donde se enamoró a primera vista de una mujer llamada Estella y desarrollaron un cariño mutuo. 3 años después, cuando Tesoro tenía 19 años y finalmente había ahorrado suficiente dinero para comprarle la libertad a Estella, descubrió que un dragón celestial la había comprado fácilmente. Si no hubiera sido por Bob, quien apareció de repente con forma real, sorprendiendo a esas personas y dejando atrás una fruta dorada, solo podía imaginar las consecuencias de que Estella fuera tomada por los dragones celestiales. Sin duda habría sufrido crueles abusos. Desde ese momento, Tesoro supo que su vida pertenecía al jefe Bob. ¿Un mero negocio de armas? Incluso si Bob quisiera que le entregara todo el mundo subterráneo, Tesoro no se inmutaría. ¿Líder? Al ver que Tesoro no respondía durante un rato, el hombre de las gafas lo llamó suavemente. Al oír la voz de su subordinado, Tesoro volvió a la realidad. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con lo que dije? El rostro de Tesoro se oscureció y su tono se volvió gélido. Al escuchar esto, la expresión del hombre cambió drásticamente y una fina capa de sudor apareció en su frente. El hombre que tenía delante era el Emperador Dorado, que controlaba una cuarta parte de la riqueza mundial y tenía influencia tanto en el inframundo como en el mundo legítimo. Cuando se trataba de matar, no le importaba si la persona era su subordinado o no. Así que habló rápidamente. Entendido, líder. Lo haré de inmediato. La noticia de la ejecución de Ace en Marineford no solo se había extendido por todo el mundo subterráneo, sino que también había llegado a todos los rincones de la comunidad pirata. Ya sea el Grand Line o cualquier otro mar, el tema candente del momento estuvo dominado por esta noticia. El único evento que podría compararse en escala fue la ejecución del rey pirata, Gold de Roger, en aquel entonces. En ese momento, la atención mundial estaba puesta en Marineford, el cuartel general de la infantería de marina. Claro que las expectativas de cada uno eran diferentes. Algunos querían ver el espectáculo, esperando que los piratas se enfrentaran a la justicia de los marines. Otros querían presenciar una gran batalla, ya que la ejecución en Marineford seguramente atraería a muchos piratas y había quienes no querían que demasiadas personas inocentes se vieran arrastradas a esto. En cierta parte del Nuevo Mundo, un pequeño bote de madera avanzaba lentamente por el mar, con un hombre pelirrojo que portaba una espada en la cintura de pie en la proa. Junto a él había un gran barril de madera con el símbolo de Sake, claramente escrito en negro. En su mano sostenía un periódico cuyo titular era llamativamente llamativo. Impresionante. El comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, Porgas de Ace, será ejecutado públicamente en Marineford. Los ojos del hombre pelirrojo se entrecerraron mientras arrojaba el periódico a un lado y miraba hacia un enorme barco pirata en la distancia. En la bandera de ese barco pirata había una calavera con bigote en forma de media luna. Era nada menos que el barco de uno de los 4 emperadores, Barba Blanca. Capítulo 163. Los 4 emperadores se encuentran. La cima del Aki del Conquistador. En un tramo desconocido del mar, un enorme barco pirata se deslizaba suavemente sobre la superficie del agua, que parecía un espejo. La tripulación del barco pirata se había reunido en cubierta, con expresión solemne. Habían recibido la noticia de que un pirata legendario, a la altura de su propio capitán, los visitaría hoy. Shanks el pelirrojo. Para un pirata tan formidable, aparte de su capitán y algunos de los comandantes, todos los presentes sintieron una abrumadora sensación de tensión. No tenían idea de cuáles eran las intenciones de Shanks. ¿Amigo o enemigo? Sin embargo, después de que el comandante de la segunda división, Ace, fuera encarcelado por los marines, las sospechas de la tripulación se inclinaron fuertemente hacia este último. Justo cuando la tensión en el barco alcanzaba su punto máximo. Pum. 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 Una serie de pasos apresurados resonaron por la cubierta, rompiendo el silencio. Un pirata que llevaba un sombrero de copa blanco y una bufanda de color amarillo claro alrededor de su cintura llegó corriendo desde la distancia. Su rostro estaba lleno de urgencia. Papá. Shanks el pelirrojo quiere verte. Mientras hablaba, el hombre señaló en una dirección específica. Sus palabras llegaron a oídos de los demás miembros de la tripulación en la cubierta, provocando que sus cuerpos se pusieran rígidos involuntariamente.
Shanks el pelirrojo, uno de los 4 emperadores, un hombre que podía rivalizar con su capitán sin depender de una fruta del diablo, realmente había llegado. Que venga. Barba Blanca cogió un barril de vino y bebió un sorbo. Su tono era tranquilo y su expresión no mostraba rastro de emoción. Tan pronto como Barba Blanca terminó de hablar, el sonido de pasos se acercó desde la distancia. Pum. 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 Todos se giraron para mirar y vieron una figura vestida con una túnica negra, de cabello rojo intenso, que arrastraba una jarra de vino más grande que una persona con la mano derecha. La manga de su otro brazo colgaba flácida, ondeando al viento. Un aura abrumadora de dominio emanaba de él, haciendo que el aire se arremolinara a su alrededor. A cada paso que daba, los tripulantes se desplomaban en la cubierta, con los ojos en blanco y la espuma derramándose por la boca. El sonido de sus pasos en la cubierta hizo que todos sintieran como si sus corazones estuvieran siendo apretados por una fuerza invisible y sus rostros empapados en sudor. Además, con cada paso que daba Shanks, la presión de su haki del conquistador se hacía más fuerte. Solo Marco, con su cabello dorado como una piña, y Jozu, el hombre corpulento con armadura y expresión feroz, parecían relativamente tranquilos. No puedes soportarlo. Marco murmuró en voz baja, con la mirada fija en Shanks que se acercaba. ¿No lo aguanto? ¿Qué quiere decir el comandante de la primera división? Es la habilidad de Shanks. Los tripulantes que aún no habían sido afectados por el aura de Shanks intentaban descifrar las palabras de Marco. Como miembros de los piratas de Barba Blanca, no todos conocían la existencia del haki del conquistador. De hecho, muchos nunca habían visto esta rara forma de haki, que solo uno entre 1.000.000 podía poseer. Aparte de los comandantes bien informados, la mayoría de la tripulación tenía preguntas en sus mentes. Sin embargo, a medida que los pasos de Shanks se acercaban, más y más tripulantes se desplomaban en la cubierta. Al ver esto, Marco frunció el ceño ligeramente. Ya es demasiado tarde. Al instante siguiente saltó hacia atrás. Aterrizó en la barandilla blanca del costado del barco, cruzándose de brazos y observando con indiferencia cómo Shanks se acercaba a su capitán. Detrás de él estaban los diversos comandantes de división de los piratas de Barba Blanca. Las expresiones en los rostros de todos ya no eran tan relajadas como antes. El aura dominante del pelirrojo hacía que incluso estos individuos fuertes sintieran una presión considerable. Sigue siendo lo mismo, un haki impresionante. La voz de Marco resonó y su corazón se llenó de genuina admiración. Sin embargo, la expresión del pelirrojo permaneció inalterada y no retrajo su aura. En cambio, el impulso a su alrededor explotó repentinamente. Una ola de energía violenta e invisible se extendió en todas direcciones, como cuchillas blancas cortando el aire. El casco del barco, cerca de la cubierta, se abrió directamente con varias grietas bajo una fuerza tan abrumadora, emitiendo un sonido crujiente. Sin siquiera usar su aura para envolver nada, simplemente liberarla fue suficiente para materializarse y causar daños tangibles a los objetos externos. El haki del conquistador del hombre pelirrojo era increíblemente poderoso. Desde el principio habéis dado una demostración de fuerza de vuestra tripulación. ¡Qué grosero! Barba Blanca. Habiendo ya retraído su aura, el hombre pelirrojo se sentó con las piernas cruzadas frente a Barba Blanca. Cuando pronunció las últimas 3 palabras, de repente miró al hombre conocido como el más fuerte del mundo. Allí estaba sentado un hombre, de 6 metros y 6 pulgadas de alto, en un enorme sofá morado, con varios tubos intravenosos insertados en su cuerpo. Particularmente llamativos eran los tubos conectados a su barba blanca. En el otro extremo de los tubos había botellas de vidrio llenas de diversos líquidos medicinales. La mirada del hombre pelirrojo era intensa cuando miró hacia arriba, las 3 cicatrices en su ojo izquierdo eran sorprendentemente vívidas y el dominio en sus ojos estaba completamente desenmascarado. Fue como si dijera, ya eres viejo y esta era te dejará atrás. No estoy aquí para buscar pelea. Ven a beber esta jarra de agua curativa que he traído. El pelirrojo señaló la jarra de vino fino que tenía detrás, sin rastro alguno de provocación en su expresión. Era completamente diferente del aura intimidante que tenía al subir al barco. Al oír esto, Barba Blanca entrecerró los ojos levemente y extendió la mano para tomar la jarra de vino.
Frente al hombre pelirrojo, había un gran cuenco de vino de color rojo oscuro adornado con motivos florales, entre los dos. Barba Blanca abrió el frasco y personalmente sirvió un cuenco lleno de vino para el hombre pelirrojo. Viejo. Marco, sentado en la barandilla blanca, habló con ansiedad al ver al pelirrojo sentado frente al capitán. Dado el estado del anciano, le preocupaba que cometiera algún acto extremo a tan corta distancia. Jozu, el hombre de diamantes, y los otros comandantes de división compartían la misma preocupación. Al oír esto, Barba Blanca agitó la mano. Los frascos de medicina que estaban a su lado, todavía burbujeando, se sacudieron violentamente con su movimiento, tintineando entre sí con un crujiente sonido de vidrio. Él sabía lo que preocupaba a su tripulación. Está bien, dejemos que los dos tengamos un tiempo a solas. La voz de Barba Blanca era profunda y potente, pero al final se percibió un leve atisbo de debilidad. Su cuerpo ya se encontraba en un estado lamentable. Al escuchar las palabras del anciano, Marco y los demás gradualmente aliviaron sus preocupaciones, pero ninguno de los comandantes de división se fue, todavía estaban reunidos alrededor de la barandilla. Aunque el anciano había dicho eso, todavía tenían miedo de que ocurriera algún incidente inesperado, aunque ya no lo molestarían. Este vino tuyo no es tan bueno. Parece que, como uno de los 4 emperadores, todavía estás muy por detrás de mí en este aspecto. Barba Blanca tomó un sorbo de la jarra de vino, con un tono ligeramente despectivo. Era un hombre que amaba el alcohol tanto como su propia vida. Incluso ahora, con su cuerpo ya no siendo el que era y con tubos de medicina corriendo por todo su cuerpo, su pasión por el buen vino permanece inalterada. ¿Ni siquiera puedes apreciar este vino mío? Este es un tesoro raro que logré obtener luego de viajar a través de los mares. El hombre pelirrojo levantó el enorme cuenco, más ancho que él, y tomó un trago abundante. La manga vacía de su brazo izquierdo ondeaba con el viento. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Auber, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.